Doy gracias al Señor y todas nosotros, parte del equipo también, por esta oportunidad, que siempre es buena, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos tanto consejo, tanta enseñanza, que si hiciéramos caso nuestras vidas fueran completamente diferentes. Bueno, este programa se trata de enseñarnos, compartir lo que Dios nos da, aprender de esas enseñanzas y poderlas practicar en nuestras vidas. Por eso el nombre de este programa es Mujer, ¿crees esto? Es un llamado directo a ti, a mí, a que oigamos lo que el Señor Jesús nos enseña y abramos nuestro corazón o nuestros corazones para que Él haga su perfecta obra. Hoy vamos a tratar un tema que es poco conocido en realidad. Pocas veces se habla de esta mujer, una mujer que siendo joven no se dejó corromper, aunque todo lo que les rodeaba le brindaba la oferta, entre comillas, de que ella se fuera, de que ella se deformara. Queremos hablar de eso porque en el mundo en que vivimos, a ti y a mí como mujer, se nos hacen ofertas muy grandes, pero debemos ser, tener, desear, determinar que aquello que Dios nos da sea lo correcto, lo que realmente necesitamos. Dios nos enseña en su palabra que la vida es un tesoro y esa vida debe ser vivida con esta verdad atesorada en nuestros corazones. ¿Qué hacemos con ella mientras estamos en el mundo? Dios nos enseña también que Él quiere que nuestras vidas se llenen de sabiduría. Una sabiduría que no viene de lo secular, que no viene tampoco de los filósofos, sino que viene de Dios. Ese Dios que no se equivoca. Y esa vida podemos llenarla de esa sabiduría, porque Dios impregna, coloca, escribe en nuestras vidas algo que se llama temor reverente. Temor reverente es lo que nos inclina a reconocer que Dios es Dios y que Dios, por ser nuestro creador y habernos hecho con tanta sabiduría, tiene la capacidad, tiene el poder y tiene el derecho de decirnos, ¿te conviene esto? Esto no te conviene. Justamente ahí en Proverbios, a través de Salomón, un hombre al que Dios le dio mucha sabiduría, dice Dios a los padres que enseñen a sus hijos desde temprano. Se enseña al niño en su carrera y nunca, aunque se hiciera viejo, se apartará de ella. Y con esta frase Dios nos está diciendo que todo ser humano debe aprender a ser, debe aprender a entender, debe aprender a aprender, debe aprender a moverse en una dirección. Y esa dirección, ese camino que se va formando, Dios le llama la senda o el camino que cada una de nuestras vidas toma. Nosotros debemos aprender de nuestros padres especialmente, y ellos son los primeros, a discernir entre el bien y el mal. Debemos aprender a tener y retener las virtudes y principios que nos enseñan. Por lo tanto, Dios nos llama a que en un ejercicio diario, nuestras vidas, recibiendo desde pequeños este modelo, podamos ir reteniendo y formando nuestra identidad y formando nuestro autoconcepto y formando nuestra manera de entender, de darnos y de recibir a otros conforme a lo que Dios nos ha dicho. Alguien dijo algo muy importante y es esto, que recordemos que el que ha sido engendrado necesita ser enseñado. Vivimos en un mundo donde ahora quien engendra está dándole tantas oportunidades al engendrado, entiéndase los hijos, de que sean como quieren, de que ellos decidan cómo deben ser, que hemos creado durante décadas generaciones que no tienen límites, generaciones que no saben qué es el bien o es el mal, o saben más el bien que el mal. Tenemos generaciones deformadas. Dios quiere que nosotros aprendamos a saber quién es Dios, nuestro creador. Quiere que nosotros aprendamos quiénes somos nosotros, cómo somos, qué fragilidades tenemos a causa del pecado, qué fortalezas tenemos. Dios quiere que nosotros sepamos quién es el prójimo, sea él o sea ella,
que podamos identificarlo y que podamos amarlo y que podamos respetarlo y que podamos sostenerlo. Es dentro de la familia que eso aprendemos por la solidaridad, el amor, el intercambio, el respeto. Aprendemos estos principios, aprendemos estas leyes, aprendemos estas virtudes. Cuando estas cosas se quedan en nuestro interior, son insertadas en nuestro interior, Dios nos dice que entonces nosotros estamos atesorando, trayendo a nuestras vidas el alimento que realmente ella necesita. Si nosotros vamos rápidamente a Proverbios, vamos a ver algunas cosas que creo debemos destacar para darle un marco más específico a esta enseñanza. Recuerden que el tema es Jocabed, una joven que no se dejó corromper. ¿Cómo es que no dejamos que las cosas que nos rodeen, las influencias que tenemos, los amigos o personas cercanas a nosotros que tienen influencia, nos corrompan? ¿Cómo es eso? Bueno, Salomón recibió de Dios esta sabiduría y él le hablaba. Si ustedes ven los capítulos en Proverbios, muchos de ellos están dirigidos directamente a hijo, dice, hijo mío, otro es hijos míos. Sea una o sea otra la forma, él dice la palabra, decía a sus hijos mientras les enseñaba, mientras estaba con ellos, decía, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Más tarde decía en el mismo capítulo 1, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aunque ellos te inviten, aparta tu pie de su senda. Y les dice por qué, no era un capricho simplemente por amargarle la vida a los hijos. Él les decía, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Fijémonos en esto. Salomón está diciendo que hay personas que se han corrompido tanto que su deleite es hacer que otros piensen, hagan lo mismo que ellos hacen. Y el término que usa es seducir. Es esa capacidad de manera, usando el lenguaje casi siempre, llevar a una persona al territorio que el otro desea para que esa persona termine haciendo lo que el otro quiere, pero no de una forma honesta, no de una forma real. Él les enseñó a esos hijos que el principio de la sabiduría es Dios. Y ahora lo dice de esta forma, lo dice de una forma preciosa, muy bella, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento de Dios, la inteligencia. Y los invitaba y les decía, ustedes quieren ser inteligentes, ustedes quieren ser sabios, entonces aprendan a saber quién es Dios, aprendan a recibir el amor de Dios y aprendan a amar a Dios. Y les decía, esto muchas veces los padres de hoy no recuerdan esto. No recuerdan que esto es parte de lo que Dios les dio dentro de sus facultades como padres. Él decía, y lo repite durante todo el libro, adquiere, hijo mío, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Y eso quiere decir, la inteligencia y la sabiduría deben ser adquiridas y no, solo con el énfasis que se da en este tiempo, de que tiene que ser todo académico, todo tiene que ser así, y es muy bueno, la academia es muy buena, pero nosotros tenemos que saber que sin Dios, eso que sabemos puede convertirse en un arma en contra nuestra. Es Dios que trae el equilibrio, es Dios que nos enseña cómo tomar de eso lo que está bien y cómo desechar lo que está mal. Les enseñó a fortalecer sus virtudes para que no se corrompieran. Y les dijo, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí tenemos la clave. ¿Cómo alguien como hoy, cómo un joven puede hoy no pervertir su camino? ¿Cómo un adulto hoy puede no corromper su camino? Bueno, tiene que tener un conocimiento de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, entender que es criatura y no creador. No querer ser Dios, sino entender que es criatura y recibir de Dios el consejo. Eso le permitirá tener internamente un anticorrosivo. Le permitirá no dejarse influenciar.
le permitirá aprender lo que debe tener para seguir en su vida sin que se desvíe. Atención, aunque llegue a tener toda la riqueza, todo el poder económico, todo el poder político, aunque llegue a tener lo que llegue a tener, si esto se pierde, no tiene nada. Y justamente esta es la historia que queremos hoy compartir. La historia de una joven que lo tuvo todo, pero prefirió quedarse, retener en su interior lo que era el conocimiento de Dios y hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hablar de esto porque vivimos en un mundo donde muchas jóvenes, muchas niñas, muchas adolescentes, muchas jóvenes, muchas mujeres, muchas ancianas han decidido corromperse. Y Dios quiere que tú y yo permanezcamos firmes, aunque nos quieran seducir, hagamos la voluntad de Dios. Ya regresamos. Y antes de empezar a ver en detalle la vida de esa joven de la que Orfa estaba hablando en la introducción, vamos a hacer primero una especie de revisión de los antecedentes familiares de esta joven, ¿verdad? Y lo primero es que Joram era el hijo mayor de Josafat, que era un rey de Judá. Cuando Josafat muere, Joram pasa a ser rey en Judá. Cuando Joram se fortalece, la palabra nos enseña que él mata a todos sus hermanos y algunos de los príncipes de su reino para de alguna manera estar seguro de que nadie más iba a tomar el trono. Aparte de esto, se casa con Atalía. Atalía era hija de una de las parejas más crueles que la palabra nos enseña que tuvo Israel, que fueron Acab y Jezabel. Acab era rey de Israel, el reino del norte, y Jezabel era su esposa. Pero ambos eran reyes muy crueles, muy malos. Y Atalía era hija de esos reyes. Entonces aquí vemos que se forma una pareja entre Joram y Atalía. Joram, recuerden que fue el que mató a todos sus hermanos para perpetuarse en el trono, y Atalía entonces era hija de una pareja que era muy cruel. Y la asesina. Palabra, sí, y asesina, porque si leen la historia se van a dar cuenta de todo lo que Acab y Jezabel hicieron. Para que tengan una idea de la relación que había entre esta mamá y este hijo, la palabra dice que su madre fue su consejera para que hiciera lo malo, para que actuara impíamente. Por lo tanto, eso hizo que él anduviera en los caminos de Acab. Eso mismo dice la palabra. Esa es una frase que hay que puntualizar, que su madre lo aconsejaba para hacer el mal. Eso nos habla de una cadena generacional, porque si vemos desde la abuela, está la hija, y ahora está el consejo, o sea, ya hay 3 generaciones. Así es. Eso es importante marcarlo. Atalía había aprendido a hacer el mal por su madre, Jezabel. Y esta Jezabel era la abuela de Ocosías. Correcto. ¿Verdad? Que ese fue un elemento que no dije ahorita, y es que Atalía y Joram tuvieron un hijo que se llamó Ocosías. Correcto. Y Atalía era la consejera de Ocosías. Ok. A Ocosías fue que ella aconsejaba de esa manera. Entonces el Señor ahí nos muestra, nos revela cómo la conducta, cómo la vida, cómo la forma de nuestros padres, nuestros abuelos, comportarse influyen mucho en cómo nosotros también vamos a tomar decisiones y a comportarnos. Así es. A mí me llama mucho la atención que la palabra de Dios destaque que esta mujer, la mamá de Ocosías, u Ocosías, lo aconsejaba para lo malo. ¿Qué tipo de corazón tiene una mamá que quiere que su hijo reciba consejo malo? Un Tiene que corazón estar dañado. muy dañado.
Sí. Y entonces nos damos cuenta de esa conexión que se está haciendo, la importancia de los traspasos generacionales. Esos modelos torcidos que se oyó al abuelo que dijo una cosa y lo repitió el hijo o la hija de ese abuelo, y luego se lo traspasa a los hijos, comportamientos o acciones. ¿Cómo esto marca la familia? Y esta línea que vamos trazando, ahí están repitiendo a Thalía, repitiendo ahora a su hijo. ¿Cómo hacer cosas malas? Imagínense que era aconsejarlos de cómo hacerle daño a alguien o cómo quitarle algo del reino a alguien, porque era para beneficio personal. Es un muchacho que crece de esa forma, no puede tener un corazón guiado hacia el bien, aunque quizás hubiera tenido la intención de ser un buen gobernante, no podía. Es terrible ver cómo ciertamente esas cadenas generacionales afectan tanto la trayectoria de los hijos, y es como que se va repitiendo y esa maldad se va transfiriendo. Entonces podemos ver en todo esto cómo surge esta escena donde esta mujer Athalía mata a sus nietos. Eso es una cosa terrible para tomar el poder. No tenía compasión, era una mujer insensible. Qué horror, como por ambición se obnubila todo y el corazón se corrompe de esa manera tan terrible, pero lo vio de sus ancestros. Exactamente. Tal vez no lo vio como nada malo, cosa tan terrible. Sin embargo, dentro de todo esto surge este personaje, Orfa, que es Josabet, que ella sí que no se corrompió, aunque se movía, porque era una hija del rey, era hija del rey. Era hija del rey y era hermana del rey actual. Exacto, o sea que ella estaba en medio de esa familia, ella estaba ahí. Y vio todo lo que habían hecho anteriormente. Sí, y sin embargo ella eligió guardar su corazón, ella no se corrompió. Y me llama la atención, si nos enfocamos en ella como un personaje, el personaje positivo y bueno de esta historia, ver como su primera y mayor decisión fue que ella eligió ser sabia. Y como dice en Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces definitivamente ella puso a Jehová por primero en su vida y se movía dentro de la voluntad de Jehová. Eso fue, yo creo que la clave de sus decisiones. De ahí surge todo. Sin duda. El elegir a Dios va a traer otras consecuencias que van a ser buenas. Aunque el mundo no las vea como buenas, siempre serán buenas, porque está sembrando en el presente para el futuro y para la eternidad. Entonces ella eligió a Dios y fue su gran decisión. Eso la ayuda a tomar otras decisiones posteriores. Sí, ella incluso, o sea, a mí me impresiona muchísimo la decisión que ella tomó de casarse con un sacerdote. O sea, ella era princesa, ella era hija del rey, o sea, fue, yo creo que la única princesa que nosotros vemos, o sea, de la realeza, que se casa con un sacerdote en la Biblia. Y me impresiona mucho porque nosotros sabemos que los levitas ni siquiera tenían posesiones, o sea, ni siquiera tenían tierra. No. Ellos vivían de lo que las tribus le daban. O sea, que ella pasó de tenerlo todo a abandonar esa vida de princesa, de todo lo que tenía, de banquetes, esas eran sus cenas, a simplemente casarse con este hombre porque sabía, o sea, yo pienso que sabía que era un hombre de Dios. Se estimó eso como ganancia más que todos los deleites que ella tenía en su casa. Se parece, Lisa, mucho a la decisión que tomó Moisés. Que no rehusó eso por amor a Dios. Entonces muchas veces todo lo que florece a nuestro alrededor y se nos presenta, si nos ponemos hoy, que vivimos en un mundo desde hace décadas llamado mundo de consumo, donde todo lo que importa es
cuánto tú ganas, para cuánto tú obtienes, para cuánto tú tienes, para cuánto tú llegas a ser. O sea, tu valor depende de lo que tienes. Esta mujer lo dejó todo. Y era una joven cuando hizo eso. O Y sea, muy valioso. yo creo que también habla de su corazón, porque ¿a dónde ella se interesó? O sea, ¿a dónde ella, cuál fue el objeto de su interés? Fue un hombre de Dios. O sea que su interés no era. Ella fue sabia. Ajá, Sí. no eran las Eligió con riquezas. sabiduría. Exacto. Ajá, no eran las riquezas ni hombres malos, ni seguir ni siquiera a ella en el reino. O sea, ella totalmente como que lo que realmente le interesaban eran las cosas de Dios. Yo puedo ver en ella que habiendo crecido en ese ambiente donde la corrupción y la maldad y la violencia era algo habitual, ella tomó la decisión de poner como un alto y tomar otro camino. Es como ese monitor que todos tenemos internamente que nos dice, esto no está bien, esto no está bien. Quizás no, podemos ver por la palabra, por la decisión que tomó. Ella escogió hacer todo completamente distinto a como le había sido enseñado. Y digo enseñado porque ahí fue que creció en el palacio, viendo todos esos ejemplos. Y enseñado de forma sistemática, Sí. porque eso era lo normal. Ser malo, ser asesino, ser idólatra, era lo normal. Era lo normal. Y ella, sin embargo, rechaza todo eso. Rechaza todo eso. Está rompiendo patrones muy fuertes. Rompió todos los esquemas de lo Todos. que había aprendido. Todos. Y también, Cindy, podríamos decir que ella era una mujer valiente porque ella pone su vida en riesgo para salvar a su sobrino, Su sobrino. que Atalía la reina quería matar a todos los descendientes y ella se arriesga. Sí, se levanta en un momento donde nos podemos imaginar el caos Que había de en ese aquella tiempo. mujer asesinando a todos sus familiares, a todos sus nietos. Y ella lo esconde. Y esta mujer valientemente toma este niño y lo esconde en el templo por 6 años. por 6 años. Muy valiente. Yo creo que las grandes lecciones que nosotros podemos ir tomando de la vida de Jocabed, como dije al principio, una mujer de la que mucha gente no conoce, que está en la palabra de Dios, son lecciones muy grandes y que podemos llevar sin ninguna presión a entender lo que pasa en el día de hoy a mucha gente. Vamos a ir mirando eso poco a poco, pero es evidente que lo que ella hizo, las decisiones que fue tomando, partieron del fundamento que había en su vida. Tú decías ahorita, Lisa, ella escogió hacer lo que estaba dentro de lo que es sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios te lleva a romper con muchas cosas que la gente le da importancia. Ay, así es. Pero lo que Dios dice que es importante no es necesariamente lo que el mundo dice que es importante. Ahora, ¿cuánto valor tenemos nosotros para poder decir, voy a hacer lo que Dios quiere, aunque el resto del mundo me esté diciendo que haga lo contrario? Yo creo que a ese punto debemos volver. Ahora regresamos. Y partiendo de eso que tú decías, Orfe, efectivamente, debemos todos preguntarnos cómo escoger, o sea, cuáles son las cosas que nosotros deberíamos escoger en este tiempo, ante lo que nos ofrece el mundo, si escoger el bien o el mal. Y tenemos nosotros el ejemplo de Josabed, ¿verdad? Que en medio de la crisis que surgió en ese momento en su nación, una crisis que surge porque Ocosías, que era el rey, muere. Cuando su mamá, que era Atalía, ve que el rey muere, lo que decide es matar a toda la descendencia. Y Josabed entonces tomó una decisión arriesgada para ella y para cualquier persona que en ese momento hubiera decidido hacerla, que fue
preservar la vida de uno de los niños, que en ese momento era un sobrino de ella, porque ella era hija del rey también. Uno de los que iba a matar la abuela. Exactamente. Y ella, sin embargo, va, lo toma al ama del niño, o sea, la señora que también lo cuidaba, y va y lo guarda y lo oculta en el templo. Y lo cría ahí. Durante 6 años estuvo guardando y criando a ese niño junto a su esposo, que era un sacerdote, como Liz explicaba. Entonces nosotros vemos ahí una mujer que tomó una decisión importante en un momento de crisis. Tomó la buena decisión en momento de crisis. Algo que veo, que es una decisión constante de permanecer fiel a Dios, porque fíjate que ella duró cuidando a ese niño. Todo ese tiempo duró, 6 años dice la palabra. Así es. Y ese tiempo era un tiempo de riesgo. Totalmente. O sea, el riesgo no fue solamente cuando ella fue y rescató el niño. Era seguir guardándolo. Ella lo guardó y eso era un peligro constante porque Así es. estaba en el poder Atalía. Atalía. Y ya que tocan ese punto, pues tenemos para hacer una pausa ahí, por favor. Se dice rápido, hay una muerte, una crisis nacional, se corre la voz de que la abuela va a matar a todos los descendientes. Y esta muchacha, que no vive en palacio, sino que vive en el templo con el sumo, era sacerdote, no sabemos si era sumo sacerdote. Esta mujer se mueve a ese lugar de peligro. Sabiendo quién era Atalía, pudo haber muerto ella. Sí. Exacto. Sí se sabía que ella iba a hacer Ella eso. se arriesga. Ella se Exacto. arriesgó. Sí. Ella pudo haberse quedado cómoda. Exacto. Bueno, qué pena, van a morir todos y llorar. Pero ella tomó un paso. Tomó acción. Y es que en un momento de peligro, donde está amenazada la vida de los niños, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a ponerlo en este tiempo. Hay una orden, hay un decreto mundial que los niños mueran antes de nacer. O como se está haciendo en algunos países, que mueran después que nacen. Bueno, ya es ley. Exacto, en muchos Exacto. países. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? ¿Dónde están las Jocabet de este tiempo? ¿Quién se levanta, quién denuncia, quién dice, quién grita, quién habla por los que no pueden hablar? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? Que las amigas no te rechacen porque no te metas en eso, ese no es tu problema, que cada mujer tiene derecho de hacerlo. No entendemos lo que significa el decreto. Defender Y la también- vida. Y también quién se arriesga por la vida espiritual de esos niños. Porque eso fue lo que ella hizo. No solo le salvó la vida física, sino que por esos 6 años, ella y su esposo le dieron un consejo bueno. O sea, lo Así es. estuvieron aconsejando según la palabra por todo ese tiempo que él estuvo ahí. Porque vemos como yo veo como ese contraste de los malos consejos que se daban en esa casa y los consejos que él empezó a recibir en ese templo. Y se ve el resultado, porque cuando luego Josías es rey, se ve el resultado, se le empieza a quitar los altares, el pueblo se inclina a Dios, se vuelve a Dios, Así y es. es por consejo del sacerdote. Se ve que él era su consejero personal. Y me impresiona también muchísimo que el sacerdote, cuando muere, lo enterraron con los reyes, dice, por el tanto bien que había hecho en Israel. O sea, al final, el que ni siquiera le tocaba estar en la realeza, lo sepultaron junto a los reyes. Reconociendo la calidad de su vida, de su enseñanza, de su servicio. Ahí lo dice, a Dios, al pueblo, a la nación, a su casa. Perdón, lo que este niño recibió fue una bendición en gran escala, porque no solo te preservaron la vida, sino que te preservaron, te trajeron, te rescataron de las corrientes que había en ese momento, las corrientes de pensamiento y de costumbres. Mantenerlo dentro, cuidándolo como si fuera su propio hijo. Exacto. Eso se llama amor y se llama compromiso. Y yo me pregunto, ahora tú hablando así, Orfa, que si nosotros los padres haríamos eso por nuestros hijos, para no parecernos al mundo, sí, cuidar a nuestros hijos espiritualmente.
y mantenerlos dentro de lo que es la palabra del Señor. Y aunque nos miren mal o nos miren como Sí, muy estrictos o como que Exagerados. tú exageras mucho. Claro, y tomar Y haríamos acción. la diferencia. Y tomar acción ante las corrientes de este mundo con nuestros hijos y también con nuestras personas allegadas. Correcto. Yo creo que sí, que Dios está como esperando que se levanten esas Josabed. cosas Eso mismo sentí en yo. medio como de cada generación, porque si bien ese era el deseo de Dios, Él no iba a violentar el deseo de los hombres. Entonces era como que Él estaba viendo todo lo que pasaba y movía corazones, pero la única que se paró en ese momento fue ella. esta mujer. Entonces, así mismo el Señor seguro espera en medio de cada generación que se paren esas Josabed. Así es. A defender a esos inocentes, a esos Sí. indefensos. Sí, de tiempo en tiempo cuando se han levantado, si lo pensamos a lo largo de la historia, lo que nos dice la palabra de Dios es que se han levantado mujeres que han dicho no al decreto del rey. Se han levantado mujeres que han dicho vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos. Que es lo natural y que debía ser lo que toda mujer hiciera. Eso es lo que sale de las entrañas. Pero cuando se entumece el corazón, cuando el corazón y la conciencia se cicatrizan, cuando se abandona a Dios, las consecuencias directas son un desapego, una indiferencia, una frialdad, un no me importa, un yo tengo mis problemas. Eso que nos hace tan individualistas y tan centrados en nosotros mismos. Y no salimos a defender y a cuidar y a proteger. Mucho menos, Aidita, a sembrar. Tú decías ahora, seremos los padres los capaces de sembrar, aunque nos digan lo que nos digan. Eso es lo que hace falta. Si nosotros nos paramos en el rey Faraón del tiempo de Moisés, que da el decreto de que todos los varones, tan pronto las parteras lo vieran, los asesinaran. Nos damos cuenta de otra persona con un carácter, una capacidad destructora muy grande, que lo que quiere es, no, eso puede ser un problema, vamos a evitarlo. Oigan bien, siempre hay alguien que piensa, esos no deben existir, esos son un riesgo para la humanidad. Hay demasiado muchachito, vamos a quitar. Como Herodes también. Entonces, pero ustedes se están adelantando, vamos a hacer primero. Ese hombre da un decreto. Y hay que saber lo que era un faraón en ese momento. Y dice que esa madre dijo, no puedo hacerlo. Y esas mujeres que eran egipcias, se les conmovió el corazón cuando vi a esos niños tan hermosos y ellos tenían que matarlos. Porque un desquiciado, un loco, decide que el mundo tiene mucha gente de ese tipo y hay que matarlos. Entonces Dios levanta personas que toman el riesgo y dicen no es así, no puede ser así, vamos a cuidarlos, vamos a guardarlos y vamos a enseñar lo que es la segunda parte de lo que ustedes empezaban a tocar. Sí, ya los tenemos escondidos, pero los vamos a dejar ahí, no vamos a enseñarles nada, vamos a ver que crezcan y decirles de tiempo en tiempo, recuerda que yo fui que te salvé la vida. No es eso. ¿Qué vamos a sembrar mientras ellos crecen? ¿Qué vamos a poner en ellos mientras Dios los puso en nuestras manos? Y creo que eso se está perdiendo de una forma tan terrible, que estamos poniendo tablets en este tiempo, con muchas pantallas delante de los niños, para que ellos se eduquen solos. Y ellos decidan lo que quieren, como lo quieren, a quién no quieren. No. Somos responsables, los adultos, delante de Dios, de ayudar, edificar, sembrar para que esos muchachos crezcan. Porque, si lo vemos claramente, ocurre que a veces recibieron, los cuidaron, y cuando crecen se les olvida todo. También. Pero, ¿qué va a hacer Dios con lo que ellos tienen dentro? ¿O qué no puede hacer Dios? Porque ellos no tienen nada dentro. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, si resumimos la vida de Josabet, podríamos decir que ella fue la única que decidió vivir una vida diferente a su familia. Podríamos decir que ella fue fiel a la voluntad de Dios. Ella amó a Dios sobre todas las cosas. Ella era una mujer inteligente porque escondió a su sobrino, también valiente porque lo salvó de que lo mataran. Sí. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo podemos entonces, Elisa, comparar eso que tú estás diciendo a lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué tú opinas, o todas, qué podemos sacar como conclusión o como mensaje de la conducta y de la forma en la que ella reaccionó con ese niño? Yo entiendo que debemos de enseñarle a nuestros hijos y nosotras mismas no ser parte de la corriente de este mundo. Más bien también debemos instruir a nuestros hijos a la verdad, a la palabra, para que ellos sean hombres y mujeres con temor reverente, que conozcan a Dios y deseen hacer su voluntad. Y yo creo que también nosotros, como mujeres, en este caso somos todas mujeres aquí, que conocemos y amamos al Señor, debemos también de levantarnos y extender ese brazo, esa mano a aquellos niños, en este caso, que viven ahora mismo en una condición de abandono físico, espiritual, emocional, y rescatarlos. Sí. Y que quizá no son nuestros hijos necesariamente, como hizo Josabet. Muchas veces no son nuestros hijos. Contribuir de la forma en que podamos, porque hay muchas maneras de contribuir, de oponernos a lo que contamina a las generaciones que se están levantando, ya sea salvando la vida de forma directa, o como Lisa hablaba hace un rato, ¿verdad? Y tú decías de ayudarlos a conocer al Señor siendo pequeños, evitando, si nosotros tenemos la posibilidad de evitar que algún niño sea capturado por una banda de trata de personas o de que pueda entrar a la pornografía infantil, ayudarlo a que no lo haga. Cualquier iniciativa que nosotros podamos tener para que las generaciones que vienen subiendo realmente no sean contaminadas, yo entiendo que va a servir. Cualquier granito de arena en este caso es importante. Cualquier granito de arena. Así mismo es. Sí. La tierra, yo pienso, es realmente como estaba esa familia corrompida y surgió una persona que hizo la diferencia. Yo me pregunto, ¿seremos nosotras esa persona? ¿Queremos serlo para el Señor? Él lo necesita. Y me llama la atención estas dos personajes tan diferentes, una tan terrible, tan dañina, tan destructora, pero la otra con un perfil bajito. ¿Cómo hace la diferencia? Porque ama a Dios, porque es sabia. Y cómo no solamente en su vida, sino que bendice otra vida. De alguna forma eso como que nos compromete, porque lo que Josabet tuvo, nosotros no podemos negar que el Señor ha puesto en nosotros también. Entonces, de alguna forma nosotras tenemos ese compromiso. Nosotros no podemos decirle al Señor, no vamos a hacer nada. La o sea, ¿con qué cara? Mal, exacto. La juventud está mal, ay, qué pena. Tenemos que hacerlo. ¿No? Tenemos que tomar acción. Así es. Y también vemos a través de la palabra el peso tan importante que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos. Y lo importante que es instruir, hablar, repetir la palabra. Repetir. Y ustedes como madres tienen también de tiempo en tiempo delante de Dios preguntarle al Señor qué patrones, qué comportamientos, qué actitudes vengo trayendo de mi abuelo o de mi abuela, o que no conoce a mi abuelo o mi abuela, pero mi mamá me decía que eran, o me dice que es de esta tal manera. Porque esa cadena generacional de la que hablamos en el segundo segmento fue marcada porque todos los que eran parte de ese clan de malos entendían que eso era lo normal para ellos y que eso era parte de su manera de ser y de ser reyes o de ser hijos de reyes. Muchas veces tenemos montones de cosas que nosotros mismos, si somos honestos, las rechazamos. Pero es tan cómodo seguir así. Y bueno, eso me lo decía mi abuelo, eso lo hacía mi abuela. No.
Dios nos enseña claramente que esos patrones van haciéndose peores en la medida en que se van repitiendo. Así es. Y la gente se hace más insensible. Nosotros tenemos que también trabajar con eso. Y ver a un niño que está repitiendo una conducta de alguno de nosotros que no está bien, tenemos que llamarle la atención en amor y enseñarle lo que eso significa. Eso es lo que hizo esta muchacha al tomar a ese niño y guardarlo en el templo. Fíjense dónde lo pone. Simbólicamente significa, me lo llevo a la casa de Dios. Así Estaba viviendo, había empezado a vivir en una casa donde había inmoralidades, maldades, asesinatos. Ese niño hubiera seguido ahí. Ese niño hubiera sido igual que su papá y su abuelo y sus abuelos. Es tomar ese riesgo también. ¿Qué tanto le tengo que enseñar para que pueda recibir? Y ahí, en el día de hoy, yo leí la noticia hace 1 año y medio, 2 años, y eso me llamó mucho la atención. Como una persona que tuvo tanto en exceso, que llegó a tener el reconocimiento de la crema y nata de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, una mujer que se movió entre reyes y príncipes, una mujer hija de un hombre, un magnate. Esa mujer hoy está en una cárcel en Estados Unidos. Esa mujer se corrompió en gran manera. Esa mujer fue arrastrada por todas las corrientes que había en ese momento y que siguen en el día de hoy, que promueve el feminismo, que promueve el tener dinero, todo eso. Esta mujer hoy, tristemente, está recluida en una cárcel. Todavía su juicio no ha terminado en términos de cuánto tiempo va a estar, si es que va a poder salir de ahí. Esa mujer se une con una persona completamente degenerada, completamente dañada, que también muere en una cárcel, pero ambos hicieron una coalición que llevó a muchas muchachas, niñas desde 14 años hacia adelante, a vivir la vida sumamente indigna que puede traer el mundo del sexo corrompido. Una coalición de maldad. De maldad. Pudo haber elegido ser diferente, pero no fue así. Ahora yo les pregunto a ustedes como madres, ¿hasta qué punto recibió en su casa todo lo que necesitaba para tener dentro ese bagaje que Dios dice, con esto es que yo trabajo? ¿Me hago entender? ¿O solamente es favorecer, regalar, dar, andar aquí y allá haciendo lo que te place porque no tienes límites, puedes hacer lo que quieres y comprar lo que quieres? ¿Qué tienes tú para decir no cuando llegue esa persona que te va a corromper? Que llega a tu vida para corromperte, porque ese es el plan ahora. ¿Qué vas? ¿A quiénes van a corromper? ¿A qué niños al salir de la puerta de la escuela si no va con adultos? ¿A qué niño dentro de la escuela, otro niño de la escuela que ya se fue corrompido? ¿Cómo lo vamos a proteger? Tenemos nosotros el asidero para poder resistir todo eso. Y mientras tanto, vamos trabajando, vamos sembrando, vamos diciendo, vamos aconsejando. Este es el punto clave. Esa persona se llama Ghislaine Maxwell y a mí me da mucha pena. Sí, desde que oí la historia. Triste. Me da pena saber que una persona así, que tuvo todo, hoy no tiene nada. Solo frente al mundo, alguien que dañó y se propuso en dañar solo para satisfacer sus propios deseos y pasiones. Entonces, ¿tienen los hijos de ustedes las armas para decir, aunque venga alguien, ya me hablaron, ya me dijeron que no reciba eso? Ya me enseñaron en mi casa, me enseñaron en mi escuela que debo rechazar eso. ¿Tengo el modelo de mis padres? Esa es la pregunta clave en este tiempo. Porque no hay un niño que no esté amenazado. Entonces, ¿qué hacen los padres para impedir que sus hijos caigan en esas trampas? Y se nos olvida que vamos a tener que dar cuentas al Señor. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con la crianza, con la educación, con la formación de nuestros hijos. Se nos olvida. Y en ese sentido, Cindy, como hay que dar cuentas y como realmente ningún niño escapa, todos los niños del mundo están expuestos a mucho mal,
que no menospreciemos cualquier cosa, porque yo he oído gente y hasta uno mismo dice, mi mamá me dijo un día que no hiciera tal cosa. Sí. Esa palabra no Claro. vuelve vacía, o sea, eso se queda ahí. Entonces, no tema en sembrar lo bueno. No se canse de sembrar lo bueno, porque usted no sabe en qué momento eso va a dar fruto en esa vida. Así es. Hasta en un niño que está pasando por la calle, que se quiera coger algo de un sitio, no robe, mira. O sea, uno no sabe lo que puede pasar en ese niño si uno le da el buen consejo en ese momento. Así es. Y que las decisiones tienen consecuencias, porque ella decidió hacer lo malo y fue en un deterioro. Sí, claro. Como aquella decidió hacer el bien Bien, y y Dios fue prosperó su exactamente. decisión. Entonces, Fue fructífera. ya chicas, tenemos que cerrar, nos están diciendo que se acabó el tiempo. Pero queremos dejarte a ti, querida amiga, queremos dejarte estas enseñanzas. Tenemos todo el momento para revisarnos y para nosotros decir, realmente me he dejado contaminar por esto o por aquello. Pero más que eso, si eres mamá, estás haciendo lo que tienes que hacer en bien de tus hijos. Estás atendiendo a ese niño. Estás dándote cuenta que se acercan las tropas de maldad por montones de vías diferentes para captar la mente de tu hijo, robarla, de tu hija, trastornarla, de sembrarle cosas que no pueden todavía manejar porque son niños. Estás pendiente de eso. Dios está diciendo que tienes ejemplos. Sí se puede. Aunque la corriente nos quiera negar, asfixiar, sí se puede. En Dios podemos decir, esta es la decisión correcta. Todas nosotras te invitamos a que pongas atención a esto. Jocabed quedó cerca de Dios, aunque todo le era contrario. Y Dios le dio la victoria. El Señor nos bendiga y el Señor te bendiga. Amén.